Tenía 8 años cuando mi mamá decidió convertir mi vida en una lección. No del tipo que se olvida al día siguiente. Del tipo que se te queda marcada en los huesos. Pasó un martes, porque las cosas malas siempre parecen pasar en los días más normales. Lo primero que recuerdo es el cielo. Estaba demasiado azul. Ese azul brillante y abierto que te hace pensar que nada malo puede pasar debajo de él. El sol estaba alto, reflejándose en el parabrisas del viejo sedán beige de mi mamá, haciéndome entrecerrar los ojos desde el asiento de atrás. El vinil me quemaba la parte de atrás de las piernas a través del short, y el aire olía a gasolina y hule caliente incluso antes de que nos detuviéramos. Mamá, dije, jalando el cinturón de seguridad. ¿Ya casi llegamos a la casa? No contestó de inmediato. Tenía la mandíbula apretada, los labios presionados en una línea delgada. Una mano agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Yo ya sabía que estaba enojada. Llevaba enojada desde la mañana. Había tirado cereal en el piso. Me tardé amarrándome los zapatos. Había olvidado mi carpeta de matemáticas en la escuela el día anterior. Cosas pequeñas, siempre cosas pequeñas. Con mi mamá, las cosas pequeñas se acumulaban como crímenes. De pronto se salió de la autopista y entró a una gasolinera que yo nunca había visto. Estaba sola, rodeada de largos tramos de carretera y campos que parecían infinitos para mis ojos de 8 años. No había casas, ni parques, solo un letrero parpadeando, una tiendita con ventanas oscuras y el rugido constante de los coches pasando a toda velocidad por la autopista. «Bájate», dijo de repente. «¿Qué?» Me quedé paralizada. «Que te bajes del coche», repitió, ahora más cortante. Se me cayó el estómago. «¿Por qué?» Azotó la palanca en park. «Porque necesitas aprender a poner atención. Necesitas aprender a pensar». No entendía. Tenía 8 años. No sabía qué tipo de lección requería dejar a tu hija en un lugar extraño. Se estiró hacia atrás y me desabrochó el cinturón ella misma, con dedos bruscos e impacientes. Abrió la puerta y el aire caliente entró de golpe, cargado con el olor pesado de la gasolina. «Ve y párate allá», dijo, señalando hacia la orilla de la gasolinera, cerca de los botes de basura. Los ojos se me llenaron de lágrimas. «Mamá, perdón. Me voy a portar bien, lo prometo». Se rió, pero no era una risa alegre. «Vamos a ver si puede encontrar el camino a casa», murmuró, más para ella misma que para mí. Antes de que pudiera decir algo más, antes de que pudiera agarrar la puerta, gritar o siquiera entender qué estaba pasando, la cerró. Se oyó el clic del seguro, el motor rugió y luego se fue. Al principio pensé que era una broma. A mi mamá le gustaban las bromas crueles. Le gustaba verme entrar en pánico y luego decirme que era demasiado sensible. Así que me quedé ahí, congelada, agarrando la tira de mi mochilita rosa, viendo cómo su coche desaparecía entre el tráfico. Esperé a que se prendieran las luces de freno. Esperé a que el coche bajara la velocidad y diera vuelta. No pasó. Pasaron 5 minutos, luego 10. El viento me empujaba, trayendo el sonido de los motores y el olor del combustible. Un hombre pasó junto a mí mientras cargaba gasolina, sin siquiera mirarme. Para él, yo era solo otra niña. Me acerqué más a la carretera, con el corazón latiéndome a 1000. «¡Mamá!», grité, con una voz pequeña y delgada frente al ruido de la autopista. No hubo respuesta. Ahí fue cuando el miedo llegó. Miedo de verdad. Del que empieza en el pecho y se extiende hasta que te tiemblan las manos y se te cierra la garganta. De repente entendí algo que nunca antes había entendido. No iba a volver. Me senté en la banqueta y abracé mis rodillas, tratando de no llorar porque llorar la hacía enojar. Incluso cuando no estaba, la costumbre se quedaba. No sabía dónde estaba. No sabía cómo regresar a casa. Ni siquiera sabía nuestra dirección. Solo sabía cómo se veía la casa, como les pasa a los niños. Los coches seguían llegando y yéndose. La gente entraba y salía de la tienda. Nadie se detenía. Nadie me preguntaba si estaba bien. Las horas se sentían como años. El sol empezó a bajar y el cielo se volvió poco a poco naranja. Ahí fue cuando por fin me derrumbé. Lloré fuerte, lloré con ganas, de ese llanto que te deja el pecho adolorido. Una mujer con ojos cansados y uniforme de trabajo finalmente me notó. «Oye, corazón», me dijo con suavidad. «¿Dónde está tu mamá?» Se me cerró la garganta. Se fue. La cara de la mujer cambió. ¿Se fue a dónde? «Aquí». Se agachó frente a mí, con la voz cuidadosa. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No sé», susurré. Ella se levantó rápido y le hizo señas hacia la tienda. «Rick, llama a alguien ya».
Entonces todo empezó a moverse demasiado rápido. Patrullas, preguntas. Una cobija sobre mis hombros aunque no hacía frío. Un juguito en mis manos. ¿Sabes el número de teléfono de tu mamá? Me preguntó un policía con amabilidad. Negué con la cabeza. ¿Tu dirección? Volví a negarla. Me sentí tonta, pequeña, como si hubiera fallado en un examen que ni siquiera sabía que estaba tomando. Me llevaron a un edificio con luces brillantes y sillas duras, un lugar que olía a café y desinfectante. Me senté con los pies colgando de la silla, balanceándolos, viendo a los adultos hablar en voz baja. Horas después, mucho después de que el cielo se hubiera vuelto negro, mi mamá finalmente apareció. No estaba preocupada. No estaba llorando. Estaba enojada. Ahí está, dijo, cruzándose de brazos. Sabía que estaría bien. El policía la miró fijamente. Señora, ¿entiende que dejar a una niña así es abandono? Ella bufó. Ay, por favor. Me fui solo unas horas. Necesita hacerse más fuerte. Miré al piso. La voz del policía se endureció. Unas horas son más que suficientes para que pase algo terrible. Mi mamá puso los ojos en blanco. Qué dramáticos son ustedes. Esa fue la primera vez que vi a los adultos mirar a mi mamá como yo secretamente me sentía respecto a ella, como si fuera peligrosa. La dejaron llevarme a casa esa noche. No hubo disculpa, ni abrazo, ni explicación. Solo había silencio en el coche, espeso y pesado. Cuando llegamos a casa, se giró hacia mí con los ojos fríos. No vuelvas a avergonzarme así nunca, dijo. Si te hubieras quedado donde te dije y dejado de llorar, nada de esto habría pasado. Asentí con la cabeza porque eso era lo que había aprendido a hacer. Aceptar, encogerme, sobrevivir. Pero algo dentro de mí cambió ese día. Se formó una pequeña grieta en mi corazón, una que susurraba una verdad que no entendería del todo hasta años después. Estaba sola. La gasolinera no fue la última vez que mi madre desapareció de mi vida. Después de eso, empezó a irse de formas más silenciosas. Se le olvidaba recogerme en la escuela. Perdía la noción del tiempo mientras yo esperaba afuera de la clase de baile. Desaparecía emocionalmente, sentada a centímetros de mí pero a kilómetros de distancia. A los 10 años ya sabía cocinarme sola. A los 12, sabía mentirles a los maestros. A los 14, dejé de pedir aventones por completo. La gente decía, tu mamá es muy independiente. Te crió para ser fuerte. Estaban equivocados. Me crió para esperar el abandono. Y en algún lugar muy profundo dentro de mí, empezó a formarse una promesa. Una para la que aún no tenía palabras. Algún día, ella sabría lo que se sentía ser dejada atrás. Me fui de casa a los 17 años con una sola mochila y una promesa a mí misma. No me despedí de mi madre. Estaba dormida en el sillón cuando salí de puntitas, la televisión lanzando una luz azul parpadeante sobre su cara, una copa de vino vacía balanceándose en el brazo del sillón. Por un momento me quedé ahí, mirándola respirar, preguntándome si siquiera notaría que me había ido. No lo hizo. Lo sé porque no llamó, no mandó mensajes, no me buscó. 3 días después, llegó por fin un buzón de voz. ¿Dónde estás? Dijo con tono seco. No puedes desaparecer así nada más. Lo escuché una vez y luego lo borré. La vida no se volvió mágicamente mejor después de eso. Se volvió más dura, solo de otras maneras. Trabajaba de noche en un diner, por las mañanas en una tienda de abarrotes. Dormía en los sillones de amigos, a veces en mi coche. Aprendí a estirar $20 para toda una semana y a sonreír cuando los clientes me hablaban por encima del hombro. Pero por primera vez, cada paso hacia adelante era mío. Nadie podía volver a dejarme en ningún lado. Yo ya estaba caminando. Pasaron los años. Entré a un community college y luego me transferí a una universidad estatal. Estudié negocios no porque me encantara, sino porque quería control. Control sobre mi dinero, mi futuro, mi vida. A los 26 tenía mi propio departamento. A los 29, mi propia empresa. A los 32, tenía algo que jamás imaginé siendo aquella niña aterrada de 8 años sentada en una banqueta: seguridad. La gente me llamaba dedicada, resiliente, impresionante. No veían a la niña que aún vivía dentro de mí y que todavía odiaba las gasolineras. Mi madre, en cambio, se quedó exactamente igual. Solo que el mundo dejó de perdonarla. Sus amigos se fueron alejando. Perdió su trabajo. Su salud empezó a fallar. Entonces comenzó a llamar más seguido. Al principio no contestaba. Hasta que una noche, la curiosidad ganó. Su voz sonaba más pequeña, más débil. Necesito ayuda,
dijo. Eres mi hija. Cerré los ojos. La palabra hija sonaba extraña en su boca. ¿Qué necesitas? Pregunté con cuidado. Estoy atrasada con la renta, dijo rápido. Solo hasta que me recupere. Pensé en la gasolinera. En el calor. En la espera. Puedo ayudar, dije despacio. El alivio inundó su voz. Sabía que lo harías. Pero hay condiciones. Silencio. Vendrás a verme, continué. Y vas a escuchar. Sin interrumpir. Sin excusas. Se burló. Estás siendo dramática. Entonces la respuesta es no. Otro silencio. Más largo esta vez. Está bien. Una semana después vino a mi oficina. Se veía más vieja de lo que recordaba, más pequeña. El cabello más ralo, la ropa gastada. Pero sus ojos, esos eran los mismos. Filosos. A la defensiva. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados, igual que la noche en que la policía me llevó de regreso con ella. Bueno, dijo. ¿Qué es lo que quieres decir? Me incliné hacia adelante. ¿Te acuerdas cuando me dejaste en esa gasolinera? Apretó la mandíbula. Ya te dije que eso no fue nada. ¿Sobreviviste? Sí, respondí con calma. Sobreviví sin ti. Soltó una risa amarga. Sigues aferrada a eso. Solo intentaba darte una lección. Me la diste, respondí. Me enseñaste que no podía depender de ti. Su rostro se endureció. Te di de comer. Te di techo. Me abandonaste, dije. Una y otra vez. Esa fue la lección. Abrió la boca para discutir, y se detuvo. Por primera vez, se veía insegura. Tenía 8 años, continué. Te esperé. Pensé que había algo mal conmigo. Pasé mi vida tratando de ser imposible de abandonar. Desvió la mirada. Deslicé una carpeta sobre el escritorio. Dentro había un cheque suficiente para cubrir su renta por 3 meses. ¿Y después? Preguntó en voz baja. Después, dije, lo resolverás como yo lo hice. Levantó la cabeza de golpe. No puedes dejarme así. La miré fijamente, tranquila, firme. Sí puedo, respondí. Y lo estoy haciendo. Me miró, dándose cuenta demasiado tarde. Esto no era venganza con gritos ni crueldad. Esto era consecuencia. Un mes después intentó llamar otra vez. No contesté. 3 meses más tarde supe que se había mudado sola a un departamento pequeño, lejos de la ciudad. Algunos me preguntaron si me sentía culpable. No, porque no la dejé indefensa. La dejé con exactamente lo que ella me dio a mí, una oportunidad de sobrevivir por su cuenta. El año pasado me detuve en una gasolinera durante un viaje largo. El olor todavía me golpeó. El sonido de los coches pasando a toda velocidad aún me apretó el pecho. Pero ya no me sentí pequeña. Me quedé ahí, respirando el aire, sintiendo el suelo firme bajo mis pies. Había encontrado el camino a casa hacía mucho tiempo. No hacia ella. Hacia mí. Fin.